la lámina esta que era la de la cursada, y después para hoy también, en base a eso, hicimos esta que, bueno, igual todavía le faltan agregarle cosas. Pero bueno, nada, la idea principal era dividirlo en estas tres franjas, donde en la franja superior pusimos el contexto histórico de lo que sería Europa, dividiéndolo, bueno, en las tres edades que hay y atravesando estas franjas como hechos importantes que pasan de una edad a otra. Y bueno, nada, acá también remarcando todos los contextos importantes que fueron pasando. Después, bueno, abajo en la franja inferior lo mismo, pero de América. Y después también acá fuimos relacionando arquitectura y las ciudades y los planes. Y nada, el tema que habíamos pensado era cómo fue evolucionando el pensamiento del hombre en las distintas épocas, los distintos contextos históricos, y cómo se vio reflejado también eso en la arquitectura. Ay, ¿estás hablando, Pancho? No escuché. Bueno, Sí. escúchenme. A ver, agrandala toda la lámina, que se vea toda. Sí. ¿Esta que es la lámina de la cruzada? No, esta es la de la ahora. Sí, rehaciendo. La lámina que se van a rendir al final. Bueno, muy bien. Igual. ¿Y tienen ahí la lámina de la cruzada? Sí. A ver, bajala y poner la lámina de la cruzada. Pues, ¿se pueden hacer eso? No, acá está. Sí. Faltan no me deja igual sacarle cosas. zoom. Sí. En la lámina de ahora la estuvimos rehaciendo y quedan temas y relaciones que queríamos marcar y todavía no las pudimos marcar. O que estábamos en duda y eso, de cómo representarla, pero sí. Volvamos a la lámina entonces con la cual ustedes pretenden rendir. Sí. Bien. A ver, porque nos queda una semana para la mesa, ¿no? Yo esta mesa la tenía más descolgada de mi cabeza. Sí, la semana que viene. Claro, no son 2 semanas. No, es una. 2 semanas son 15 días. Bueno. A ver, en esta primera línea no hay nada escrito. No, de título. No importa. Achicala para que la vea completa también. Achicala más. A ver. Eso está todo. Así como se ve. Sí, bien. Así está completo. Bueno, voy a empezar. Después ustedes me dirán. ¿Ustedes creen que la edad de ustedes y la mía define algo? No. Y entonces, ¿por qué ponemos edad media, edad del humanismo, edad moderna? Eso no define nada. La edad no define nada. Miren, si yo le dijera, no, yo tengo razón porque tengo 30 años más que ustedes, 40 años más que ustedes. Estaría muy mal eso, ¿no es cierto? Bueno, la edad no define nada. Los seres humanos definen las estadías históricas por el rol que juegan en la sociedad, en el mundo social. Entonces, lo que hay es un modo de producción que nosotros lo agarramos en la última parte de ese modo de producción, que es el modo de producción feudal. Esa última parte tiene que ver con la crisis de ese modo de producción, más allá de los cientos de años que duran en morir, digamos, o desaparecer. Entonces a mí me parece que habría que definir por eso, por modo de producción feudal, y nosotros en el medio vivimos un hecho histórico que imagínense que existieron 4 de modo de producción en toda la historia de la humanidad: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, 4. Y nosotros vivimos en el periodo que estamos analizando
el cambio de modo de producción. Así que ese es un hecho categórico. Ese cambio de modo de producción es un hecho de la historia categórico. Es, en el periodo que nos toca analizar, uno de los hechos más importantes de todos, diría yo. El cambio del modo de producción feudal al modo de producción capitalista o la burguesía. Bien. Dicho esto, después están todos los matices, ¿no? Porque dentro del modo de producción feudal se empieza a generar lo que a la postre va a ser la burguesía en el capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces esos son los matices que van. Entonces ahí sí viene el Renacimiento, el manierismo, el barroco. Bien, primera cuestión entonces. Ya ahí voy determinando algunas cosas. No pongo más edad de nada, pongo modo de producción. Bien, bien. Sí, si ustedes están en contra, me lo dicen, ¿eh? No, Esto no es. perfecto. ¿Está claro? Esta diferencia Eh, la fuimos haciendo y la podríamos poner arriba como más importante, porque los ejes sí tienen que ver con el modo de producción, los que trazamos vertical, así que tiene más sentido. Sí. Bien. Ahora voy a un aspecto formal, después sigo con los aspectos profundos. Un aspecto formal. Esas líneas que ustedes están poniendo, esas líneas que son de color tipo violeta, no es violeta, ese. Sí. Digo, Mira, son violetas. Bueno, Medio. Vieron que nosotros lo que tratamos de hacer es establecer relaciones todo el tiempo. Y esas relaciones también se tienen que expresar en lo formal. Uno, cuando establece relaciones, también después para representarlo tiene que hacerlo en esa representación. Las líneas verticales de esa manera, así como ustedes las ponen, parece como que cortan. ¿Está bien? Y entonces van en contra de ese objetivo de establecer relaciones. Por ahí, si le pasan cosas abajo, es decir, como que hay una continuidad. Por ejemplo, ustedes miren, el naranja ese que ponen ahí, o colorado, no sé qué. Pasa por abajo, sí. Pasa por abajo, ¿me entendés? Sí, y en sí. realidad tendría que pasar por arriba, porque es como continuidad, porque ustedes, ¿no? La historia, sí. esa línea, como es que le une todo. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Y entonces sí, capaz que pasan, hay edificios, inclusive, que también, viste, bordean un poquito, ¿no? Bueno, véanlo. Y tercero, es como que veo mucha letra sí. en todo lo que tiene que ver con el contexto. Sí. Que vieron que hoy es tan fácil. Digo, yo siempre, los propios estudiantes me enseñaron eso a mí. Que googlean y copy-paste. Y que cada hecho de la historia tiene un sellito, ¿viste? Tiene un hecho, un dibujito, tiene, ¿no? Pero todo esto véanlo en el marco de que le queda una semana. Lo que yo les estoy diciendo. ¿Está bien? Bueno, sí. Entonces, a ver. Cae Constantinopla. Es un hecho cualitativo de la realidad. Hay una película, hay una serie que se están dando ahora que se llama Otomano, en Netflix. Sí. Siempre me cuesta hacerle entender a los estudiantes la importancia de la caída de Constantinopla. 1200 años resistió hasta que cayó. Imagínense la importancia. Cuando cayó, se pudrió todo porque Europa perdió el comercio de la seda, ¿no? La ruta de la seda. Miren que hasta el día de hoy se discute la ruta de la seda en estos problemas geopolíticos que existen entre China y Estados Unidos. Entonces, cae Constantinopla, ese es un hecho cualitativo. De ahí Europa tiene que agarrar para Occidente.
Inclusive muchos ricos y gente leída y que tenía acceso al conocimiento, se va de ahí y se va al norte de Italia. Bueno, muy bien, hecho importante. Entonces ahí aparece América, aparece esto que seguramente tienen ustedes por ahí, el cambio de pensamiento. Bien. Segundo hecho importante, el cambio de modo de producción. Pasamos del feudalismo al capitalismo. Avanzado, eso está asentado en un trípode de hechos que lo justifican. Uno son las independencias de los estados coloniales, digamos. Otro, la revolución industrial, que se está desarrollando en Inglaterra particularmente. Y el tercer hecho es la aparición de la ideología alemana. Imagínense ustedes que no existe posibilidad de avanzar si no hubiera existido, por ejemplo, el materialismo histórico y muchas cosas más, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, si no hubiera existido Hegel. Porque más allá de ser un idealista el tipo, él dice que todo lo que nace pervive y muere y se retroalimenta sistemáticamente. Esos son los principios hegelianos. Bueno, véanlo todo eso. Y ahí después surge el marxismo y todo eso. Esas son las tres patas de la caída de que se asienta el cambio de modo de producción. Bien. Luego viene todo lo que es la ideología, digamos, del maquinismo, primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Entre eso hay fenómenos muy grandes, como son la primavera de los pueblos, la Comuna de París, porque por ahí le van a aparecer, acá están, todo esto de las ciudades. El urbanismo es un tema central del periodo que estamos analizando. Yo veo que ahí pusieron un montón. Bueno, justamente, todos estos cambios, más allá de París de Haussmann, ¿no? O el plan Cerdá, todo eso. Posterior a eso, es la burguesía que necesita darle respuesta a las exigencias del movimiento obrero, cuando ya se independiza, ¿no? Por eso aparece la primavera de los pueblos, la Comuna de París, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense que en esa época de transición entre la primera y la segunda revolución industrial, las máquinas eran muy todavía, ¿cómo decir?, las antiguas, ¿no? Entonces el ser humano, era mucha participación del ser humano. Las famosas camas calientes, trabajaban todo el día, hijos, padres, abuelos. Entonces empieza a haber exigencia, y frente a esa exigencia, la burguesía responde con los planes sociales, los planes urbanos, digo. Bueno, la ciudad lineal, la ciudad industrial, la ciudad jardín, bueno, todo eso que seguramente lo deben tener por ahí. Bien. Y luego, la Primera Guerra y la Revolución Soviética. Ahí terminamos. Es el último hecho categórico, que es importante que nosotros lo vemos porque eso explica de alguna manera por qué todos los historiadores llaman a un montón de arquitectos premodernos o proto-racionalistas, que si uno los ve en la continuidad de sus obras, se parecen mucho al movimiento moderno, pero no lo son. Por eso son premodernos, ¿no? Porque los modernos vienen a dar respuesta a otras necesidades que tienen directa relación con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. No se puede explicar la planta libre de la Ville Savoie si no se entiende la Revolución Soviética, por ejemplo. Porque se abren, bueno, ustedes ya deben haber cursado Historia 3, ¿no? Saben muy bien que empieza un periodo de libertad en el mundo que es increíble, ¿no? Lo que provoca esa revolución, solo los que somos marxistas le ponemos la pasión. Otros tratan de explicarlo un poquito más material, pero, ¿no? Imagínense que los derechos que hoy está peleando la mujer,
al mes de la revolución ya los tenía todos adquiridos en la Rusia soviética, después de la revolución. Así que imagínense, y han pasado de eso ya casi 100 años y hemos retrocedido en la cantidad de derechos. No avanzado. Bueno. Bien, entonces de ahí, viste, la revolución industrial la revolución francesa, ¿no? Que es la revolución política, que es una de las partes de los trípodes, porque las revoluciones en la colonia terminan en la revolución francesa. Posterior a eso viene el neoclásico, historicismos, Art and Craft, Adam Nouveau, y proto-racionalista. Eso tiene que estar. Yo de acá no lo veo muy bien, pero más o menos se lo planteo. Y no sé cómo puedan solucionar ahí lo de los dibujitos de la parte de la historia, digamos, ¿no? Del contexto. A ver, amplíen acá la del medio. Amplíen. Quiero ver la gris, la parte gris de arriba. Ah. Más, que pueda leer. No, así no puedo leer. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, ahí te me fuiste. Bueno, no importa. Ah, sí. Pero escúchame. La famosa foto de la mujer con la bandera en la toma de la Bastilla. Eso es la Revolución Francesa. ¿Está bien? Bien. Yo, en lugar de ponerle Revolución Industrial, le pondría Revolución Francesa. Pero yo, eso si ustedes lo defienden a muerte. En el quiebre. En el quiebre. ¿Ven cómo hacen con los grises? Miren, ponen ahí cosas grises y arriba le ponen letra. Bueno, esa es una forma de que no significa un quiebre, sino que significa que la historia continúa. Sí, está bien. Lo hacemos más así. Bueno, lo mismo que pones aristocracia y burguesía. Vos googleás y te aparecen la tipología. Igual acá lo que veo, que ustedes ponen neoclasicismo y explican el movimiento. Pero ¿dónde están las bases materiales del surgimiento de todo esto? A ver, retrocede un poquitito. Ahí donde dice la burguesía. Más para atrás. Ahí. ¿Está con delay? Me parece que sí. Se me está trabando bastante el audio también. Bueno, no te preocupes. No. Ahí está. Ahí. Está bien. Ahí no. Si no, ahí ya se me achica mucho. Ya no leo. Porque, por ejemplo, yo para que vayan preparando su discurso, no quiero embromarles la vida con la lámina porque está bastante mezclado. Sí. Viste que hay líneas internas. Si vos vas a explicar los movimientos, explicás los movimientos. Entonces explicás el barroco, el neoclásico, así como lo tienen ustedes. Ahora, revolución industrial no tiene nada que ver con barroco y neoclásico, en el sentido de que forme parte de la misma línea interna. ¿Se entiende? Entonces, a los efectos de ustedes armar un discurso, existen los hechos, es decir, lo que generan las bases materiales. No hubiese existido el neoclasicismo si no hubiese existido Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los revolucionarios querían deshacerse de su pasado inmediato. ¿Está bien? Que era el barroco, el rococó. Tanto se querían deshacer que los llevaron a la Bastilla, les cortaron el cuello, los guillotinaban. Era un odio gigantesco. Entonces, como lo que estaba planteado es crear el poder de la burguesía, que era un nuevo poder, que no era lo mismo que el poder de la monarquía,
Los tipos tienen que estudiar, una vez que llevan al carácter científico la antropología, que esas cosas se van descubriendo ahí en el momento porque ya empieza a hacer todo rápido. Bueno, ven, ¿viste? Los jardines de Babilonia, ven la polis, y entonces encuentran en esa vieja ciudad que había desaparecido durante toda la época feudal, digamos, ¿no? La primera ni hablar, y la segunda se había empezado a recomponer, pero no con la misma característica, y no con las características que necesitaba la burguesía, porque la burguesía lo que necesitaba era unificar a los países y crear un nuevo poder, ¿está bien? Que era el poder de la burguesía. Entonces, para eso surgen nuevos programas, para ese nuevo poder, ¿está bien? Entonces, ellos ven en la ciudad antigua, en la polis, a donde se desarrolla el poder. ¿Está bien? Por eso viene el neoclásico. ¿Vieron ahí cómo se explican las bases materiales? Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, en el sentido de la demostración formal. Porque una cosa es la Revolución Francesa y otra cosa es el neoclasicismo. ¿Está bien? Eso es lo que les quiero decir. Por eso es que ustedes ponen mucha letra. Porque tiene que haber una banda, y la de abajo del todo, ¿qué es? A ver, muéstrenme la de abajo del todo, la gris de abajo. Es lo mismo de América. Ah, lo mismo, Nosotros, pero para América. Ajá. sí. Eso que vos decís lo vimos, y por eso cuando nosotros pensamos el tema decimos hechos y movimientos culturales o artísticos. El tema es que igual está bien lo que decís, porque está con la misma letra y todo y no se termina de entender. Claro. Nuestra idea era como que se vea diferente, por eso es una línea, pero bueno, esa línea no se entiende claramente, o sea, queda como uno más. El tema era como esto que vos decís, que es verdad, a ver cómo lo representamos en la lámina, para que se vea diferente. Ponen guerra de secesión. Googleás guerra de secesión y lo primero que te aparece es una de las batallas. Vos la ponés ahí, ¡tuc!, ya está. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen? ¿Se animan? Yo veo que el conocimiento está. Sí, Tienen todo el proceso, la lámina que entregaron para cuando hicieron el final, ahora todo esto que están rehaciendo. A mí lo único que me preocupa es que están con poco tiempo. Vamos a estar encerradas, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Bueno, hay tiempo. Bueno. Yo creo que sí. Si ustedes le pescaron la vuelta a lo que yo les dije, nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles que viene y va a estar brillante. Sí. Nosotras teníamos una duda. Más que nada el tema de lo que cambiamos, fuera de todo esto que vos decís que se superentiende, es el tema de la arquitectura y la ciudad. Si metemos obras y obras que representen estos movimientos, estas épocas, o tratamos de sintetizar como quisimos hacer acá. En la otra pusimos muchísimas obras y acá tratamos de buscar algunas que representen más estas cosas que queremos mostrar, pero no tantas. No sé si eso está bien o está mal. Ya, en cuanto a las obras en sí, sí. Nosotros los arquitectos las tenemos que conocer todas, eso está claro. Sí. Ahora, a los efectos de hacer una representación formal, como es una lámina, de esto que es un proyecto de última, que está basado en eso que ustedes dicen, cómo va cambiando el pensamiento del hombre según cada momento del espacio de la arquitectura. Hay obras que son paradigmáticas y que son demostrativas de cada uno de los movimientos. Eso está claro. Componer esas obras está bien. Lo que sí tiene que estar bastante demostrativo y abigarrado es esto de la ciudad, es esto del urbanismo, porque es uno de los temas de la época, que yo veo que lo tienen acá, porque están acá todas las intervenciones, ahí veo ciudad barroca, qué sé yo, bueno, está ahí, sí, y acá en adelante veo ciudad capital, ciudad dual, ciudad del higienista, bien, todo eso está bárbaro. Y eso
siempre traten de buscarle las bases materiales. De por qué surgen esos fenómenos. Ustedes saben que dentro del modo de producción feudal la ciudad había desaparecido porque la economía era agraria. Y la célula central era el siervo de la gleba con el señor feudal. Después vino la monarquía. Pero las monarquías duraban, ¿viste? Aunque algunas duraban 50, 100 años, otras duraban mucho menos. Ahí se mataban todo el tiempo, qué sé yo, eso eran. Pero los señores feudales eran los que, de alguna manera, entonces las intervenciones eran en los espacios públicos, porque no era que había una vuelta a la ciudad, sino que eso se va dando como una cuestión social, porque esa célula básica entra en desgracia, porque la gente que vivía alrededor del palacio cada vez se moría más rápido por las guerras, o las pestes, o ya los campos no daban todas las verduras y las frutas que daban antes, y la comida, entonces tenían que ir porque pasaban hambruna, y entonces se iban a los pequeños villorios. Entonces, esos pequeños villorios se empiezan a poblar y las monarquías empiezan a dar respuesta arquitectónica, siempre a su favor, ¿no? Porque el Vaticano no es para que los plebeyos lo compartan, lo pueden visitar, pero hasta ahí nomás, ¿no? O los de Campos de Liceo, tampoco, ahí, ¿viste? Al contrario, lo hicieron bastante alejado para que no lo maten, para verlos venir de lejos a la horda que estaba pasando hambre. Pero después, con las ciudades, empiezan a ver las bases materiales, cómo se reforma Londres, cómo se reforma París, bueno, la creación de la Ciudad de La Plata, que está bueno que ya ahí lo pusieron, y cada una de esas ciudades. Eso es importante. Vean eso de la primavera de los pueblos y la comuna de París. Véanlo, búsquenlo, googleenlo, y aunque sea lean, tengan algún conocimiento para entender por qué porque la burguesía no es buena. ¿Está claro? Sí, Esto, y se ve hoy. Ya casi dicen que dentro de 40, 50 años, si no logramos solucionar los problemas centrales, el mundo dejó de ser mundo, ya está. Por la cuestión climática, por la cuestión, ¿no?, de lo que está pasando. Bueno, ese es el mundo basado en los negocios. Entonces, cuando el mundo está basado en los negocios o en la sed de ganancias, etcétera, etcétera, no le interesa nada de lo que haya, no le interesa a los humanos, los animales, la tierra, no le interesa nada. Entonces, por eso, la respuesta que da la burguesía a todos estos planes urbanísticos siempre tienen que ver con lo social, con lo político. No es que se vuelven buenos. Y además pues, de autoprotección también, ¿no? En algunos casos, porque la reformulación de París es porque se estaban muriendo los burgueses también. Había un hacinamiento tan grande, Londres, ¿no? Bueno, ese es un tema central. Y América, que aparezca la arquitectura americana también, ¿no? Nunca se olviden que... Sí, fuimos eso mezclándolo. Sí, pero vos te mandás al frente sola, porque si vos pones un apartado de América, Me cortó todo. te tiene que aparecer también la síntesis. No, eso es lo que digo, que no, que acá en esta franja la idea era que ahí se relacione todo, en la franja del medio. Sí. No sé si se escucha porque me llega mal, pero... No. Sí, se escucha bien, sí. La idea era, como ponemos los dos contextos, digamos, separados, o movimientos, cómo se vivía en cada continente, que ahí relacionarlo. Sí, pero te tienen que aparecer las obras de arquitectura. Sí. Hay algunas, acá está la Catedral, el Normal 1, acá está el Chicago Wool Building. Sí. Sí, acá pero pusimos, sí. Vos tenés que pensar que el europeo va a América y ya empiezan a suceder cosas. Más allá
de la matanza de 7 millones de personas, ¿viste? De todo lo que hacen, las guerras, todo lo que destruyen, porque es así. Eso es el colonialismo, digamos, no hubo descubrimiento de América, lo que existe es que se chocaron con América y ese espíritu colonizador que tienen, bueno, ya me queda poco, ya en cualquier momento se corta. Entonces, de movida, los tipos se instauran en América con 3 ciudades, o tipología de ciudades. Las puertos, la mediterránea y las mineras. Ya ahí, porque todo ese fenómeno de la creación de la